Bienvenido al ejemplo 2 de ejercicios de punto medio y bisectriz. Desde este diagrama queremos poder responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la bisectriz angular del ángulo TPR? Aquí está el ángulo TPR. Observe que los dos ángulos adyacentes que formarían el ángulo TPR tienen una marca de haz a través de ellos. Y, por lo tanto, el ángulo RPS y el ángulo SPT tienen la misma medida y, por lo tanto, son congruentes. Y así, el segmento PS tendría que ser la bisectriz angular del ángulo TPR. Número 12, P es el punto medio de ¿qué dos segmentos? Mirando el punto P, observe que el segmento QP tiene dos marcas haz, y el segmento PT también tiene dos marcas haz. Entonces esos dos segmentos son iguales entre sí y, por lo tanto, P sería el punto medio del segmento QT. Observe que P también es el punto medio del segmento VS porque el segmento VP tiene una marca haz y el segmento PS también. Número 13, ¿cuál es la medida del ángulo QPR? Observe que este ángulo tiene este pequeño cuadrado que nos dice que este ángulo mide 90 grados. Número 14, ¿cuál es la medida del ángulo TPS? El ángulo TPS es este ángulo aquí. Y de la pregunta anterior sabemos que el ángulo QPR es de 90 grados. También es par lineal con ángulo RPT. Entonces el ángulo RPT tendría que ser de 90 grados. Y dado que el segmento PS biseca el ángulo RPT, si dividimos 90 grados entre 2, el ángulo RPS y el ángulo SPT tendrían que ser 45 grados. Ahora echemos un vistazo a los números 15 y 16 juntos. El número 15 pregunta, ¿cómo se relaciona el segmento VS con el segmento QT? Así que aquí está el segmento VS y aquí está el segmento QT. Entonces se hace la siguiente pregunta, ¿cómo se relaciona QT con VS? Bueno, se cruzan en el punto P, y notan que el punto P es el punto medio del segmento QT. Y también es el punto medio para el segmento versus. Entonces, los dos segmentos son bisectores de cada uno. VS bisecta QT y QT bisecta versus. Observe que no estoy diciendo bisectriz perpendicular porque no forman un ángulo recto, pero se bisecan entre sí. Número 17, ¿es el segmento PU una bisectriz? Si es así, ¿de qué? Aquí está el segmento PU y observe cómo intersecta el segmento QT, y el segmento VS en el punto medio. Entonces es una bisectriz de esos dos segmentos. Y la última pregunta, ¿cuál es la medida del ángulo QPV? Aquí está el ángulo QPV. Y observe que el ángulo QPV, y el ángulo TPS son ángulos verticales. Y dijimos que en la pregunta 14 ese ángulo TPS era de 45 grados. Por lo tanto, el ángulo QPV también es de 45 grados. Espero que este ejemplo te haya resultado útil. Gracias por ver.